El caso 5634. Quizás no se comprenda nunca por qué cerró sus ojos al futuro y se metió para siempre en su propio mundo, si apenas tenía 15 años. Una mañana despertó con la claridad soleada filtrándose por la ventana de su adolescencia y se quedó con la mirada congelada, mirando sin ver, sin querer sentir nada, llorando con apenas 2 lágrimas toda la tragedia del inacabado mundo de las sombras exteriores. Ya nada tenía forma, ni siquiera supo palpar el volumen etéreo de los afectos que todos los días llegaban a su vida con el beso tempranero de su madre. Vivía en el tic-tac acompasado de su corazón y en la sangre corriendo por las venas. Ni una sílaba salía de su boca, solo era el silencio acongojado de la aurora, que ya no quiso ser día, prefirió la noche para esconder las agujas del reloj y allí se quedó para hibernar, mecido en la angustiosa espera de los suyos. Lo conocí luego de 2 años de una terapia especulativa. Ningún encefalograma daba un diagnóstico, ni los análisis mostraban una patología que precisara el cuadro. Solo estaba él, viviendo un mundo de interioridades, obligado a subsistir con alimentación forzada y las reacciones diligentes de su digestión. Era la época, recuerdo, de mis prácticas en el hospital psiquiátrico de Vieites, en donde el doctor Sokolinsky me asignó como ayudante del doctor Taboada. El paciente tenía solo una serie de números y jamás supe su nombre. Se especulaba mucho sobre la identidad del joven, pero eran épocas en las que en Argentina no se podían hacer muchas preguntas. Había un pacto de silencio, denso, espeso, cortante, porque en el mismo lugar, en otras salas, ingresaban los candidatos al olvido, la forma más violenta de la muerte. Había un trasfondo político en la dictadura militar, algo así como inventar nuevos individuos borrándoles el pasado. Una palabra sobre el tema, en el año 75, era la buena posibilidad de engrosar el grupo de seriados. Yo en mi interior me negaba a creer que aquel muchacho tenía que ver con el experimento de la recuperación societaria. No, el de la habitación solitaria, con médico de cabecera, ayudante y enfermera por turnos, tenía que ser un caso aparte. Desde que lo vi me pareció un ángel con las alas quebradas, que no podía levantar vuelo para un mundo lleno de obstáculos. No llegó a 1 año mi estancia en el nosocomio psiquiátrico, cuando tuve que partir a otro, el Claudio Moyano, pero nunca me olvidé del caso 5634. Su figura me rondaba en cada adolescente, y más de una vez pregunté a mis ex compañeros si se había recuperado. Jamás me dijeron nada, todos parecían ignorar su existencia, y yo tenía miedo de retornar a su hábitat, en donde moraba la triste condición del terror sin palabras, del vigilado espacio de los seres escondidos, vecinos de aquel niño amordazado desde el control de su cerebro. Pasaron muchos años de aquellos tristes tiempos, 15 exactamente. En el país de La Plata ya se respiraban otros aires, verdaderamente buenos, y retorné para unas cortas vacaciones. Había dejado mi profesión, ya para aquella época. Mi vocación estaba ahora al servicio integral del ser humano, en donde ni siquiera los recuerdos debían esconderse, y me fui al encuentro de ellos, de esos de los que tuve miedo en un tiempo, y en una tarde de jueves volví a Vieites, con la esperanza de desentrañar aquel nudo que aún me molestaba dentro. Era más que una curiosidad, debía develar el misterio irresoluto del caso 5634. Investigué, busqué puntos de contacto, y allí estaba Lolita, enfermera de mi tiempo, que sin yo saberlo esperaba que algún día regresara para entregarme una carta que aquel joven dejó en sus manos, cuando en complicidad, y sin saberlo yo, lo hicimos escapar hacia la casa de un pariente de la honesta mujer de mandil blanco que jamás había querido ser cómplice del cautiverio. Ella se encargó de ponerle mi ropa para que escapara y lo logró. La misiva, larga y detallada, debo resumir en 2 párrafos,
para no perjudicar lo que sigue siendo de alguna manera un secreto, que ya no hay razón de revelar. Cuenta aquel desterrado de la vida que un día, mientras viajaba con su progenitor, este paró el vehículo junto a una esquina. Se bajó y desarrojó un par de tiros a dos jovencitos que dialogaban en el umbral de una puerta. Ante la pregunta aterrada del hijo del asesino, solo tuvo una respuesta. No merecían vivir, eran terroristas. Desde aquel momento el niño se negó a existir, a ser parte de ese engranaje terrible de la justicia homicida. Aquel militar no supo esperar que su hijo cambie de actitud. No le dio jamás una explicación del bárbaro acto. Por el contrario, lo mandó a un manicomio para que otros hicieran el trabajo de sanarlo, dejarlo libre del trauma. Nadie lo convenció. Su propia conciencia reaccionó huyendo para encontrarse con el tiempo de gracia, de saberse libre del odio, lejos de aquel que no le dio amor en el ejemplo. En una larga conversación personal he sabido mucho de aquel joven. Ahora es mi amigo, y yo comencé a hacerlo el día que supo comprender, desde mis palabras, sin respuesta, que debía comenzar nuevamente, a ser buena la vida. Lo ayudé a escapar de su encierro espiritual y huir con ello de la cama en donde moría lentamente, sin afecto, sin futuro. No me arrepentiré jamás de haberle dado la oportunidad de escapar del infierno psiquiátrico en el que lo conocí. Hoy lo hemos recuperado en la sociedad y gracias a Dios trabaja por la paz, siempre dentro de lo que la justicia requiere.